Bueno, muy buenas noches a todos y todos. Vamos a comenzar la clase de hoy, que serían las características del sistema jurídico románico, el sistema jurídico románico en sí y sus características. Tenían que leer bastante. Yo les voy a decir una cosa, es muy importante a veces que lean previo a la clase. ¿Por qué les voy a comentar esto? Porque si leen previo a la clase, es más fácil la comprensión de la clase. Igual, no leen para la clase, pero después... em, disculpen, disculpen. No leen para la clase, pero después leen y ven de nuevo el video, bueno, también tiene una funcionalidad. Pero sí, se los comento porque así pueden ir conectando los documentos con las clases y que se les haga más fácil de digerir los conceptos. Bueno, vamos a la clase en sí, a lo que se refiere hoy, no puedo hacer toda la historia del sistema jurídico románico, incluso los que están conmigo en teoría del Estado hicimos un panorama bastante amplio de Roma, y de todo el devenir histórico. Entonces, más bien acá lo que nos interesa es ver las características que implica un sistema jurídico romano. Ya vimos los conceptos de sistema jurídico, de familia jurídica, los sistemas jurídicos se asocian a los derechos estatales, pero también se asocian también comentamos mucho, hicimos toda esta crítica que se puede asociar a una comunidad indígena, ¿no? ¿Qué sistema jurídico tiene esa comunidad indígena? Como que son los más claros, ¿no? El pluralismo jurídico es más complejo, ¿no? Pluralismo jurídico puede haber este sistema jurídico transnacional que hemos comentado, de la globalización económica, del soft law que comentamos en clase, ese es más complejo, disperso, no es tan coherente ni sistemático como un sistema jurídico del Estado o de una propia comunidad indígena, ¿no? Que tiene su propia trayectoria histórica, etc. Y las familias jurídicas las explicamos, sí las terminamos, ¿verdad? ¿O alguien me puede comentar? ¿Sí las terminamos? Pues, maestra, vimos lo que era sistema como tal, el concepto y también el concepto de sistema jurídico, y me parece que nada más, porque también en la clase abarcó usted algunas dudas de los compañeros. Y así. No, pero sí vimos el concepto de sistema Ajá. asociado al Estado-Nación, pero también Ah, sí. vimos las familias jurídicas, las vimos. A ver, ¿cuáles son las familias jurídicas? ¿Quién me dice? ¿Cómo no? Si aquí tengo, es más, les voy a sacar Sí el, lo vimos. Es la neorromanista, anglosajona, common ajá. law, sistema religioso, familia mixta o híbrida y la familia socialista. Y de hecho yo comenté varias cosas, dije quiénes eran cada uno, hablé de la familia de la neorromanista que era la nuestra, de que la socialista era muy parecida a la neorromanista, hablé el common law es la tradición anglosajona de Inglaterra a Estados Unidos, y también les dije que las mixtas que importaban sistemas, por ejemplo el caso de Israel en el 48, todo eso se los dije, todo eso, así que no sé. Todo eso se los dije. Vamos a ver si se ponen a leer, ¿no? Sí es importante eso, porque ahí reafirman más. Y también el caso de Sudáfrica, por ejemplo, se los comenté, que es una familia mixta o híbrida, porque justamente son gente que fueron, por ejemplo, colonizados. Sudáfrica no, les comenté la India. Fueron colonizados por los ingleses y tienen muchos sistemas propios. El Sudáfrica es el mismo caso. Y el otro caso era el de la familia socialista. Sí me acuerdo porque llegamos hasta el final. Ahora, ¿qué pasa con Roma? Rápidamente. Roma, no puedo darles una clase de toda la historia de Roma porque pueden ser 2 semanas de clase, 3 semanas, 4. Ni tampoco me interesa que sepan eso, ahí tienen las lecturas. Me interesa que lo sepan de cultura general, pero de manera general. No de manera específica como historia, no es el caso de teoría del Estado, que sí vimos ya todo el decursar histórico
de cómo hay un Estado esclavista que tiene diferentes formas de Estado y de gobierno, es otro objetivo. Ahora aquí es diferente. Acá es cómo se armó ese sistema jurídico románico, que recuerden que es un concepto muy vinculado a un conjunto de elementos que se interrelacionan, que cada uno incide en otro y que va volviéndose un proceso con cierta coherencia y con ciertas formas de funcionamiento propias que incluso se derivan de una familia jurídica, que es una clasificación mayor, por su tradición histórica, ¿no? Por su tradición histórica. Y por eso siempre he dicho que para mí, por ejemplo, si tú hablas de Rusia, después la Unión Soviética, ¿qué sistema jurídico tenían? Sí, era socialista, pero era romanista. Su tradición histórica venía del Imperio Prusiano, etcétera, etcétera, que tuvieron grandes procesos codificadores en el siglo XIX, vinculados a toda la codificación románica del siglo XIX, que empieza en Francia. Entonces yo rápidamente les voy a dar los elementos generales, ustedes tienen que leer las lecturas y les voy a explicar cómo fue que se armó este sistema, este conjunto de coherencias, que mi criterio tiene mucho que ver y tenemos que partir de un marco metodológico importante, que es que tiene que ver con dos o tres elementos metodológicos, que es cómo se crea el derecho, cómo se crea y cómo se aplica el derecho. Esto es muy importante porque esto es justamente lo que nos hace casi a todos, aunque el concepto de sistema habla de instituciones, normas jurídicas, procedimientos, ¿no? De todo eso habla, ¿no? Creencias, recuerden que habla de esto, actitudes, que al final todo eso son valores ante el derecho. De todo eso hablan los sistemas y yo además les agrego, esto sería sistema jurídico, yo le agrego que acuérdense que para pertenecer a una familia jurídica necesitas una tradición histórica que tiene ciertos puntos comunes, ¿no? Puntos comunes. Esas tradiciones históricas vienen por colonización, vienen por muchas cosas, pero son tradiciones históricas propias, ¿no? Es el caso del sistema jurídico románico, sistema jurídico neorrománico, el sistema jurídico neorrománico que justamente, por ejemplo, ¿por qué toda América Latina es neorrománica? Porque sencillamente por la colonización de España, española y portuguesa. ¿Por qué, y por qué es anglosajón el sistema del common law de Estados Unidos? Porque por la colonización inglesa, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esa tradición histórica es importante. Y ahí es donde hacemos siempre la distinción de cuidado, porque los pueblos indígenas, si bien fueron colonizados y tienen hoy una normatividad propia, reconocida incluso, etcétera, de hecho y de derecho, porque al final la Constitución mexicana en el artículo 2 no habla de pluralismo jurídico exactamente, pero sí habla de, no habla de pluralismo jurídico con exactitud, pero sí habla de nación pluricultural y no lo reconoce, dice que hay una sola nación en el Estado mexicano, no reconoce la plurinacionalidad, a diferencia de Bolivia, por ejemplo. En Bolivia, la Constitución reconoce que Bolivia es el Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Varias naciones, un mismo país. ¿Por qué? Porque reconocen el pluralismo jurídico y el pluralismo nacional. Acá no se reconoce así, pero en el fondo, si tú haces el ejercicio de tu autonomía como pueblos indígenas, político y jurídico, funciona bastante estos sistemas jurídicos propios, ¿no? Y fue el caso, y es el caso de Guatemala, que fue el video que pusimos, etcétera. Entonces, amén de la conquista y la colonización, eso se mantiene, esas formas jurídicas propias se mantienen. Esos devenires, esas relaciones sociales y jurídicas se mantienen. Y políticas, porque no solo son sociales jurídicas, también son políticas. Entonces, lo que tenemos es que distinguir que lo que estamos viendo con el sistema jurídico neorrománico es
el derecho del Estado en México. Esto es muy importante. Cuando hablamos del sistema jurídico neorrománico en América Latina vinculado a la colonización española y portuguesa, estamos hablando de los sistemas jurídicos de los estados, de los estados-naciones, ¿no? No de las comunidades indígenas, ¿no? Cuando hablamos de esa tradición histórica, hablamos de esto, de los estados-naciones, de cómo se fueron armando y cómo se fueron creando en función de, evidentemente, una perspectiva más vinculada ¿cómo explicarles? Al Estado, ¿no? A la conformación del Estado. Bueno, entonces, volviendo al tema del sistema jurídico románico, que tiene un devenir desde el Estado esclavista romano, el Estado romano esclavista, estamos hablando aproximadamente desde el 700 antes de nuestra era. Estoy hablando de fechas aproximadas. Si alguien ahí tienen todas las fechas en la lectura. Si alguien quiere profundizar, hay muchas lecturas en teoría del Estado, un capítulo completo dedicado a Roma y Grecia. Pueden también buscar más cosas. A los 500 aproximadamente, después sería la monarquía. La república de los 500 al 27 antes de nuestra era, la república, y el imperio, que fue del 27 antes de nuestra era aproximadamente hasta el 476 después de nuestra era. El imperio romano, que tiene toda una serie de etapas, etc. ¿Por qué es importante saber que hay 3 etapas o 3 momentos en la Roma antigua? Porque justamente ellos fueron los que fueron creando una serie de instituciones jurídicas muy importantes. De hecho, aquí está en el primer párrafo, es 753, si quieren se las pongo igual que como lo pone la autora. 753, que yo, la verdad, en otros libros siempre he visto 7 al 500, ajá, y el 500, ella pone 509, eso es relativo, yo en muchos libros lo he visto como 510, y después el 27, y ella lo que incluye, fíjense, incluye en el 476 al 565, justamente porque esta es la caída del imperio, a ver, esta fecha es la caída del imperio romano occidental. Entonces del 565, ¿es 65? A ver, déjenme. Sí, es como la constitución y cumbre del Imperio Romano Oriental, no la caída. La caída del Imperio Romano Oriental fue hasta 1492 aproximadamente, que los otomanos, los turcos, entraron al mundo, bueno, lo que hoy se conoce como Imperio Romano Oriental, que no es otra cosa que es Bizancio, Turquía, porque antes la esencia del imperio estaba estoy buscando el imperio estaba en Roma, en el centro del imperio en Roma. Cuando el centro del imperio deja de estar en Roma, se considera que cae el Imperio Romano Occidental, y después entra el imperio y pasa el centro del imperio a Bizancio, que es Constantinopla, en Turquía. Entonces, la caída de ese imperio romano oriental, que radicaba en Constantinopla, lo que es Turquía hoy, Estambul, es un espacio en 1453. 1453. Ese es el... Pero fíjense, para la autora, esa es la caída del Imperio Romano Oriental. Ahora, para la autora, mide solamente el tema del sistema románico creado en Roma hasta el 565, que tiene que ver con el imperio, el llamado imperio bizantino. Bizantino es oriental, es Bizancio, Constantinopla, Turquía, vinculado al emperador Justiniano, que es el Justiniano, que es el que hace
esa gran codificación que fue la que nos llegó a nosotros mediante el Corpus Juris Civilis. Entonces, por eso también estas fechas. Ahora, partiendo de estas fechas, vamos a ir a otras cosas que nos interesan. Partiendo de estas fechas, que quiero abrir un poco esto y no me deja. Quiero agrandar no me deja agrandar el pizarrón. Ahora sí. Ahora sí. Dígame, Raimundo. Sí, bueno, ahorita estaba viendo esa metodología bueno, de la creación del derecho en Roma. Yo tengo como que esa inquietud, ¿no? Por ejemplo, el derecho romano se creó con bueno, se creó con una base más estatal, ¿no? Porque yo me acuerdo que en una clase teníamos que investigar sobre el Imperio Romano. Entonces, el Imperio Romano, por general, él manejaba un sistema republicano a base de la democracia, porque de hecho adoptan muchas cosas. Entonces, por ejemplo, antes de fundar el Imperio Romano, como lo que conocemos como Imperio Romano, ellos al principio era una república basándose en conceptos, en leyes y en normas establecidas por diferentes pueblos, que de hecho también tengo esa inquietud de que los pueblos preromanos, los pueblos como los estrucos, No, los espera, estás latinos, diciéndolo mal, a ver, sí, sí, sí. estás diciéndolo mal. No se A llaman ver, estrucos, dígame. no se llaman, no sé, no, es que no, cuando ya sí dices algo muy mal, ya sí te paro. Ok, Los etruscos. ándale, sí, sí, sí. Los estruscos, perdón, discúlpame, es que no me acordaba muy bien cómo se pronunciaba. Etruscos. Los etruscos. Entonces, como que ellos fueron la base fundamental para la creación de normas. Y yo A ver, sí, mira, no. a ver, dígame. Primero no empieza en la República, el sistema romano empieza desde la monarquía en el 753. Y de hecho Roma, como todos los espacios de las civilizaciones antiguas, se va conformando mucho antes, un poco antes, con asentamientos civilizatorios, de grupos alrededor de ríos. En Roma hay uno de los ríos, ahora no recuerdo bien el nombre, podemos buscarlo ahorita, pero es el río que atraviesa que atraviesa la ciudad, y por eso la gente se asentó ahí alrededor de este río. Ahorita lo podemos buscar. Y justamente en la península itálica, porque Roma está justo como a la mitad de la península itálica, también había diferentes asentamientos. ¿Qué pasa sobre el año 1200? Les voy a hacer una historia muy rápida. 1300, 1200, hay invasiones. Siempre hubo invasiones. ¿Por qué? ¿Por qué los pueblos invaden a otros si hay tanto territorio? Porque hay mejores climas, mejores tierras para cultivar. Recuerden que estamos hablando de civilizaciones que tienen muy poca tecnología, civilizaciones antiguas que apenas se van desarrollando en una tecnología básica de fuego, alfarería, artesanía, el uso del fuego me refiero, la construcción de determinadas armas, y ahí hay un proceso de descubrimiento que implica si usaban los metales o no, y claro, ellos sí lo descubrieron, descubren los metales, el asentamiento implica la domesticación de animales, cultivar determinados, ¿cómo se llama? Cultivar alimentos, domesticar animales, criarlos, pero también aprender oficios, porque hay un momento en que, bueno, hay herreros, hay los que hacen las armas, los que hacen todo lo que sirve para vivir. No estamos hablando de sociedades desarrolladas, sino sociedades muy, disculpe un momentito, de sociedades muy primitivas, o muy básicas. En ese sentido, me parece importante que tengamos en claro que dentro de esa sociedad, dentro de ese ámbito, es relevante que evidentemente se va organizando la vida, la política, el derecho, en la medida en que van creciendo estas sociedades. Y son sociedades tribales inicialmente, que van generando Estado, derecho, etcétera, pero
pero una organicidad política y jurídica, ¿no? En conjunto. La monarquía romana es una monarquía que tiene una estructura básica de estatal, de hecho tienen diarquías, tienen 2 reyes. ¿Por qué? Porque regularmente, como eran varias comunidades, hacían diarquías, ponían un rey de uno, un rey de la otra, para que existiera más equilibrio político. Y según los grupos étnicos iban creando como asambleas, ¿no? Y consejos de esas asambleas y eso. Al ir esto creciendo y al haber invasiones sobre los años 1200 aproximadamente, sí empieza a haber un proceso de dominación de unos grupos sobre otros y generando un nuevo proceso de desarrollo que tiene que ver ya no solo con lo que haces artesanalmente, cultivas la tierra, estas economías agrícolas artesanales, sino también con un tema de procesos de esclavitud. Y esto ya se ve más, esto es donde tú lo detectas, ya cuando Roma pasa a la República, del 500 al 27 que les tengo puesto acá. La República Romana lo que implica es, lo que fue un proceso de ruptura, porque siempre hubo clases sociales en el Estado romano, había patricios y plebeyos, patricios vinculados a determinada aristocracia, personas que tenían bienes, más tierras, recursos, y los plebeyos, los artesanos, los pequeños comerciantes, los campesinos, etcétera, etcétera. También esto influenciado por, recuérdense que estas invasiones, etcétera, donde, a ver, las invasiones no es que hacían esclavos los romanos, hubo invasiones 500 años antes y se fueron superponiendo grupos étnicos, ¿no? Y fueron acrecentando las diferencias sociales a partir también del desarrollo de economía agrícola y ¿cómo se llama? Y artesanal. Pero ya en la República sí es un salto a tener una ciudad como Roma, con mucho más desarrollo desde el punto de vista agrícola, artesanal, pero a la vez empiezan a organizar instituciones, fíjense que coinciden las fechas con la filosofía clásica griega. ¿Por qué? Porque ya lo que hay en Grecia, ya sí hay esclavismo, y en Roma empieza también ese esclavismo a florecer como sistema económico. Y ese esclavismo es fundamental para desarrollar instituciones políticas, jurídicas, y en Grecia, por ejemplo, todo el arte, la filosofía, etc. Por tanto, hay que entender los procesos históricos, no solamente decir, no, en la República no. La República empieza a generar este proceso y va generando derechos, sobre todo sobre los años 300, 200, no al inicio, generando muchas instituciones, pero tiene que ver con la distribución del poder político de los diferentes grupos sociales, sobre todo vinculados a su condición de clase de ser patricio o ser plebeyo. Los patricios eran como una cierta aristocracia, con más aristocracia, no porque eran duques ni nada de eso, ni nobleza, no confundan. Aristocracia es el poder de los que tienen más sabiduría y más dinero, ¿no? Una plutocracia también, una cierta oligarquía. Y ellos eran los que dominaban. Y una de las cosas que fue pasando fue que tenían evidentemente explotación sobre los plebeyos. ¿Quiénes eran los plebeyos? Los comerciantes, los artesanos, los campesinos, etcétera, etcétera. ¿Explotación de qué tipo? Pues extracción, pues de su trabajo, pues le pagaban poco, y también en un proceso de conquistas generaban esclavos y podían ser, regularmente no es que fueran romanos exactamente, pero sí de los alrededores. Y entonces esto propició que mientras más esclavos tenían, más ricos eran, y también generaba más explotación hacia otros sectores, o por lo menos más diferencias de clase. Esto provoca que sobre los años 300, 200 de la República Romana, la República en sí es un parteaguas de contradicciones sociales entre patricios y plebeyos, y después va provocando que los plebeyos pidan participar en las organizaciones políticas. Ese es el tema. Y ahí es donde se van creando determinadas entidades jurídicas que generan muchas instituciones jurídicas. El derecho en Roma no se crea como un todo hecho por juristas al inicio, no. Se crea como una práctica jurídica de casos, con instituciones de la República Romana, y las instituciones son muchas. Está el Senado, están los comicios, que son asambleas. Estas son tribales, curiadas, tribales,
curiadas, de ahí viene el concepto de curia en la iglesia, de alto nivel. Las tribales tienen que ver con los grupos étnicos, las centuriadas tienen que ver con los militares, y las plebeyas, las asambleas plebeyas, que tienen que ver con los plebeyos, los campesinos, los grupos de menor poder adquisitivo. Esos son asambleas. Está el Senado, que todo estaba lleno de patricios. El Senado siempre fue patricios. Nunca los plebeyos llegaron al Senado. Estaban las magistraturas. Las magistraturas no son jueces, es como un cargo político administrativo. Las magistraturas son, a ver, es lo que hoy conocemos como cargos judiciales, pero también políticos y también administrativos. Y tenían magistraturas para tomar decisiones de todos tipos. Por ejemplo, los pretores eran los que eran como jueces, ¿no? Los jueces. Pero los ediles curules, por ejemplo, eran ayudantes del tribuno de la plebe. ¿Y qué cosa era el tribuno de la plebe? Pues una magistratura del tribuno de la plebe era otra magistratura muy importante, que tenía que ver con qué, era un representante de los comicios plebeyos, de los plebeyos, y era el que ponía veto, hacía para vetar el poder de los patricios, que era el mayor poder. Había muchos tipos de magistraturas, habían los cuestores, los censores, que tienen ya más funciones de registro civil, de administración, de edificios públicos, de registro de las propiedades, y también están los cónsules famosos, que los cónsules eran como si fuera el líder de la comunidad, pero que regularmente funcionaban dos cónsules, también como la diarquía y la monarquía. ¿Y quiénes eran los cónsules? Pues regularmente eran un patricio y un plebeyo. ¿Y qué hacían? Pues eran los jefes militares, los que podían en un momento determinado darte si alguien lo sancionaban de pena de muerte, podía perdonar lo de la pena de muerte. Y hay muchas más, ahí están en los textos, no me puedo... Lo único que quiero es que sepan que todas estas instituciones, que son políticas y jurídicas, todas van a ser derecho. Son lo que se llama en derecho fuentes del derecho. Todas ellas emiten decisiones jurídicas, resuelven casos. Los senados emiten leyes, se llaman senado consultos. Los comicios emiten decisiones comiciales, son leyes comiciales. Y las magistraturas emiten resoluciones de casos. ¿Qué va a pasar con esto? Pues que ahí es entre los años 250, 300 antes de nuestra era, cuando justamente es la caída del Imperio Helénico griego, que fue en el 323 cuando muere Alejandro Magno. Entonces el Imperio Roma republicana recoge ese legado. ¿Y cómo recoge ese legado la Roma republicana? Justamente con sus instituciones y y lo que va a hacer la Roma republicana con sus instituciones es justamente recoger el legado humanístico de la Grecia clásica, de la Grecia, ¿cómo se plantea? La Grecia helenística de Alejandro Magno, y empezar su proceso de expansión más allá de la ciudad romana. Y esto no ocurre justamente en ese mismo momento, desde un poco antes, de hecho, y se expanden por toda la península itálica. Fíjense, tienen que conocer, esa historia va en conjunto, las expansiones, las invasiones, con el desarrollo socioeconómico, con el desarrollo político-jurídico. Entonces ellos sobre esos años entre 250 a 300 se van expandiendo en la península itálica, la península itálica es hoy lo que es Italia, y de ahí justamente, muy bien, aquí Ángel dice, los cuestores auxiliaban a los cónsules, llevaban la contabilidad y los censores realizaban censos cada 5 años. Muy bien, gracias Ángel. Y de hecho, esos censos eran muy importantes porque eran censos que tenían que ver con la propiedad, no solamente era de población, eran censos que tenían que ver con los bienes, todo eso.
Lo que están creando ellos son instituciones políticas, jurídicas, administrativas. Eso es lo que están creando. Y todo el mundo está tomando decisiones y se está creando la figura jurídica. Entonces les decía que los romanos, justamente en esas fechas de la República, recogen el legado del imperio helenístico griego y se empiezan a expandir ellos, porque ha muerto el imperio romano, el imperio helénico, el imperio grecolatino, griego. Y realmente Roma no es que esté separada de Grecia, ni nunca se enfrentaron, más bien es una extensión de todo ese mundo grecolatino, y lo que hace es expandirse en la península itálica y después se va expandiendo cada vez más. Cuando se acaba la República Romana en el año 27, Roma se ha expandido por toda la Europa continental occidental, está expandida completamente. Y está expandida por el norte de África, por todo el Medio Oriente, y ha llegado casi como mismo llegó Alejandro Magno. Hay una anécdota, ¿no? Un escrito muy bello que Alejandro Magno llega a la orilla del río Ganges. El río Ganges es la India. Y hasta ahí llegó su caballo y hasta ahí se paró. Entonces es como una cosa medio mítica, ¿no? Llega y el caballo toma agua y hasta ahí tenían que llegar. Claro, después venían los mongoles, contra esos nunca pudieron, ¿no? Ven la película esta de Alejandro de Grey, que es lindísima, ya no me acuerdo cómo se llama, Oliver Stone. Y justo ese imperio helenístico de Alejandro Magno muere con la muerte de él en el 323, pero recuerden que Alejandro Magno lo matan. Y lo matan porque quiere unir toda esa cantidad de culturas, las quiere unir en una sola unidad política jurídica. Pero esa unidad política jurídica se lo comen los romanos absorben eso y se empiezan a expandir, y cuando se acaba la República están ubicados en todos esos espacios. Y ustedes dicen, bueno, ¿y cómo dominaban? Dominaban económicamente nada más. Pedían tributos y dejaban que todas esas estructuras tuvieran un cierto desarrollo económico y político propio y jurídico propio, pero sí le imponían tributos y también las hicieron provincias. Los romanos crearon los municipios y las provincias. Esa estructura que tenemos hoy es impresionante, creada por ellos. No solamente, y entonces todas estas instituciones en la República crearon instituciones jurídicas que son las que conocemos hoy, las instituciones jurídicas que conocemos hoy, empezando por el concepto de persona jurídica, que es el concepto más grande de la historia del derecho, ¿no? Porque es el concepto donde empieza todo, quiénes somos los sujetos de derecho, ¿no? Las personas, por ejemplo, en aquella época no derechos humanos, pero hoy cuando hablamos de personas con capacidad jurídica, hablamos, los seres humanos somos sujetos de derechos humanos, qué tipo de derechos humanos tenemos cuando ejercemos, por ejemplo, derechos políticos, cuando tenemos los derechos, cuando uno va a ejercer los derechos políticos, ¿qué capacidad jurídica tiene? Porque persona jurídica implica capacidad jurídica. Ya tengo 18 años, ya puedo votar, ya me puedo casar, o ya puedo hacer no sé qué. Todo está regulado en función de esta categoría. Y después, si haces una empresa, son personas jurídicas, pero morales. El Estado es una persona jurídica también. Todo es la base, como el concepto base del derecho para todo lo demás. Y las personas jurídicas tienen derechos y tienen obligaciones, y de ahí se deriva todo lo demás. Y todos los derechos y las obligaciones se basan en relaciones sociales. ¿Se acuerdan la primera clase que vimos? Relaciones sociales, relaciones jurídicas, pues ahí está. Ellos generaron ese concepto de persona jurídica a partir de que sus relaciones son relaciones jurídicas. Porque justo, ¿persona quién es? Pues todos nosotros, María de Lourdes, Yolanda, nosotros somos personas. Y el concepto de persona viene de personae, del latín, y de prosofón, del griego, que tiene que ver con la persona que puede hablar, racionalizar, gesticular. Y persona, pero esa es persona jurídica, ¿cuál es? Justamente es el concepto abstracto que ya tiene que ver con el derecho. Y esta persona tiene relaciones jurídicas. No son relaciones sociales. María de Lourdes, María Josefina, Ángeles, Yolanda y yo tenemos relaciones sociales. ¿Cuándo es jurídica? Cuando le importa el derecho. Y de ahí se deriva todo lo que son relaciones jurídicas, obligaciones, contratos, sucesiones. ¿Se entiende? Incluso las relaciones diferentes. ¿Qué cosa es el Estado? ¿Qué es la persona física? ¿Cuál es la persona moral? Todo esto. También empresariales, ¿no? Empresariales,
todo lo que hoy conocemos como civiles, mercantiles, etc. ¿Y cómo ellos generaron estas instituciones? Pues las generaron a partir de todas estas, esto yo lo estoy llamando instituciones jurídicas. ¿Cómo generaron estas instituciones jurídicas, estos conceptos? A partir de estas instituciones que tenían la República. E incluso en materia de organización política administrativa generaron la categoría de municipio, provincia, no nación, un municipio provincia, en este caso lo que venía después era la República como centro o el imperio posteriormente. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiero yo que entiendan? Y ya vamos a avanzar rápido. No, la verdad, nos metimos media hora en sus reclamos y eso, así que les pido avanzar muy rápido. ¿Qué va a pasar? No es que no me interese que conozcan esto. Yo doy clases de esto y me meto un semestre dando nada más sistemas jurídicos románicos, ¿te imaginas? Y esto se los tengo que dar en una clase y media a ustedes. ¿Qué es lo que va a pasar acá? En la República vamos a tener esta distribución en la República. Hay que leer las lecturas, porque en los exámenes voy a preguntar sobre también las lecturas y es importante. En la República está pasando esto, pero justo en el imperio, donde ya no se sostiene la estructura, esta cantidad de instituciones no se sostienen porque el imperio se ha expandido de manera impresionante. Es toda la Europa occidental conocida, parte del Medio Oriente, parte del norte de África, todo lo que es Egipto incluso, todo lo que es Marruecos, todo lo que es España, todo lo que es Francia, excepto los nortes, todo lo que era Italia, evidentemente, y hasta el mundo germánico. El mundo germánico no. Esos eran los límites del imperio, ¿no? Pero por ejemplo, los mundos de Europa del Este, los mundos eslavos y eso, por ahí sí llegaron y fueron incluso conquistando y hacían muchos esclavos de esas zonas, etc. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el imperio no puede sostener esta estructura política, la República no puede sostener su estructura política cuando se vuelve en un imperio tan grande. Y por eso cambia la estructura política a imperio, a una centralización mayor del poder y hay un cambio de instituciones. ¿Qué es lo que va a pasar entonces durante el imperio con el derecho? Fíjense, aquí arriba les dije que fueron creando instituciones, todas las instituciones, ¿no? Resolvían casos, los censores, los cuestores, los pretores, iban resolviendo casos y iban generando todos estos conceptos jurídicos. ¿Qué hace el imperio? Empieza, al final de la República, les voy a decir, hay una figura que se llama el jurisconsulto. Al final de la República. El jurisconsulto es una figura que por primera vez aparece en la historia del mundo, que es el abogado, es el jurista, que conoce todos los senadoconsultos. ¿Se imaginan? Tenía que estudiar bastante, porque estamos hablando de 500 años de historia de esto. Conoce todas las leyes comiciales, ¿se imaginan todas las leyes comiciales? Son muchas, cada vez que la asamblea se reunía, la asamblea tomaba decisiones y eso se llamaba ley comicial, no son las leyes que conocemos hoy que tienen una estructura más sistemática, ¿no? Y todas las magistraturas estaban resolviendo casos. Entonces, ¿qué hicieron estos jurisconsultos? Se le empezaron a hacer consultas sobre cómo resolver determinados casos. ¿Cómo se resuelve esto? Porque había mucha información jurídica y ellos empiezan a sistematizar conceptos. Eso es lo que hacen, conceptos. ¿No? ¿Qué cosa era la persona? Cómo van sistematizando los conceptos y a la vez diciendo cómo se resuelven determinados conflictos. Es una cosa muy práctica, ¿eh? Es una cosa muy práctica todo el desarrollo del derecho romano. Y entonces en el imperio, ya cuando el imperio empieza en el 27 antes de nuestra era, por los motivos que ya le dije, lo que va a pasar con el imperio es que empiezan a cambiar las estructuras. Por ejemplo, el Senado se vuelve más fuerte, pero los comicios van a perder fuerza como sus leyes comiciales, ¿no? Van a perder fuerza y se van reuniendo, pero acuérdense que el imperio romano occidental duró 400 años más, casi 500 años. Entonces estos fueron por centenares de años, ¿no? Van perdiendo fuerza las magistraturas y se vuelven otras instituciones.
y vuelve y adquiere en el imperio mucha fuerza los jurisprudentes, que ya no son jurisconsultos, sino la figura del jurista se convierte en jurisprudente, es decir, que él va a decir, aquí, cómo se resuelven los conflictos, pero en forma de consulta antes, ¿no? En forma de consulta, los jurisconsultos. Pero acá sí van a dictar una opinión jurídica para las instituciones con ya un carácter un poco más vinculante, ¿no? A dictar opinión jurídica. ¿Y qué hacen ellos? Pues más que sistematizar conceptos, lo que hacen los emperadores, fíjense, acá ya hay emperadores, sí hay el Senado, están los comicios que van perdiendo un poquito de fuerza, pero se mantienen muchos, porque las asambleas se mantenían, y lo que sí pierden mucha fuerza son las magistraturas. Se van convirtiendo en otro tipo de instituciones. Cambian las nociones de magistratura, son más administrativas las magistraturas. Las magistraturas son más de corte administrativo completamente. Entonces, ¿qué hacen los emperadores y eso? Pedirle a los jurisprudentes que empiecen a sistematizar el derecho que existía, a sistematizar el derecho que existía. A ver, ya no me alcanza aquí voy a guardar y necesito un nuevo, a ver, se guardó la pizarra, pues voy a tener que borrar. Bueno, vamos a borrar acá esto. Entonces, ¿qué va a pasar realmente a partir del imperio? Que empieza la sistematización del derecho. ¿Cómo hace la sistematización del derecho? ¿Qué empiezan a hacer sobre todo los emperadores? Empiezan los procesos de codificación. Codificación. Y ustedes dirán, hicieron códigos civiles, códigos penales. No. La sistemática del derecho en Roma, ya en el imperio, entre los años 27 en adelante, empieza enseguida empiezan los procesos. Hay codificaciones, tienen los nombres de los emperadores. Codificación del emperador, de Diocleciano, por eso la codificación de Justiniano, que es la última, de 565, se llama la codificación justinianea, porque el emperador se llamaba Justiniano, y es el famoso Corpus Juris Civilis. Pero empiezan miren, una cosa más acá, por ejemplo, para decirles, las magistraturas, cuando resuelven casos, dictan una cosa que se llama edictos, para que sepan que dictan edictos. La solución jurídica se llama edicto. Entonces, volviendo aquí, ¿cómo hacen los procesos de codificación? A partir de los años 100, 150, 200 de nuestra era, los procesos codificadores fueron constantes, pero ¿qué codificaban? Por ejemplo, codificaban los edictos. Por eso el famoso edicto perpetuum. El edicto perpetuum es una codificación de todos los edictos de todas las magistraturas en la República y en el Imperio, de todas las soluciones, pero le daba una cierta orden, una cierta sistemática. No era pegar papeles ni libros, acuérdense, no. Era una cierta, y eso lo hacían por orden de los emperadores, pero lo hacían los jurisprudentes. El edicto perpetuum, por ejemplo. Perpetuum. ¿Qué más codificaban? Las constituciones imperiales. ¿Qué cosas eran las constituciones imperiales? No tiene nada que ver con las constituciones nuestras. Son las leyes y decisiones que tomaban los emperadores que las hacían ley. Eso es en el imperio. ¿Qué más codificaron? Las leyes comiciales. Y los senados consultos como decisiones, pero también codificaron, por ejemplo, también el cómo se enseñaba el derecho. Todo esto como que lo hacían libros, ¿no? Cómo se enseñaba el derecho, cómo tú podías, más que enseñar, estudiar el derecho, estudiar las instituciones. Esto es muy interesante.
Y esto lo hicieron los jurisprudentes durante esos 500 años. Todo un proceso de codificación que no es otra cosa que la sistematización y organización de todas las instituciones jurídicas que se fueron creando durante la República y durante el propio imperio. Y esto es muy, muy interesante porque ahí es donde ellos le empiezan a dar una lógica al derecho, una lógica que tiene mucho que ver con justamente con esa forma en que nosotros creamos y aplicamos el derecho hoy. A ver, por ejemplo, de hecho aquí lo dice en la página 17, la jurisprudencia es la respuesta de los prudentes, es decir, el conjunto de opiniones de famosos jurisconsultos que estaban facultados por el jus publicum respondendi, es decir, tenían la prerrogativa legal de poder emitir opiniones jurídicas, poder de responder al pueblo en materia jurídica. ¿Qué pasa con este conflicto? Explíqueme usted, ¿no? Entonces, estaba buscando los nombres de algunas codificaciones. Por ejemplo, aquí habla del emperador Adriano, decidió codificar los jus edicendi, el jus edicendi, todos los edictos de los magistrados. Justamente el edicto perpetuo es el primero del cual habla aquí en la página 17, el edicto perpetuo. Lo puse en latín, pero es perpetuo, ¿no? Perpetuo, que es como una codificación porque ahí es donde estaban muchas soluciones jurídicas y esto era importante. Después hicieron otras codificaciones, por ejemplo, como el Código Gregoriano. Disculpe, el Código Gregoriano. A ver, un momento, porque es que cuando abro cosas aquí no puedo moverla. Abro tantas cosas que no me permiten moverlas. Por ejemplo, el Código Gregoriano, que contenía las constituciones imperiales del año 291, Diocleciano lo mandó a hacer, a codificar. ¿Qué eran las constituciones imperiales? Todas las decisiones de leyes que habían presentado los emperadores desde el año 27. Por ejemplo, hacían leyes sobre sucesión, sobre matrimonio, lo que entendieran sobre la tierra, sobre la propiedad. Eran leyes, no eran como las leyes nuestras ahora, sino leyes sobre instituciones. En el 295 se hace el Código Hermogeniano, que contenía las constituciones de Diocleciano posteriores al año 291. En el 330 el emperador Constantino decidió, bueno, ya aquí empieza a trasladar Constantino la capital al Imperio Oriental, a Bizancio. Y, por ejemplo, a ver si habla de alguna otra codificación importante. En Teodosio II, el emperador de Oriente, ordenó en el 429 que se efectuase toda la compilación de todo el derecho y publicó una colección de todas las constituciones imperiales promulgadas entre los años 312 y 437. Entonces, ¿qué se fueron codificando? Justamente los edictos de los magistrados, todos los edictos, se hizo el edicto perpetuo, las constituciones imperiales, que además también no eran decisiones nuevas, las constituciones imperiales se basaban mucho en todo lo que se había acordado previamente durante la República sobre las instituciones jurídicas. Y por último, justamente en el ámbito del derecho justiniano, entre el 482 y el 565, si ven la lectura, yo estoy siguiendo la lectura, se hace el famoso Código Justiniano, que se publicó en el 529, pero ya después de nuestra era, todo esto es después de nuestra era. Y, por ejemplo, ese código se publicó y después se le agregan más cosas y justamente tenía 12 libros, uno de Derecho Público Eclesiástico, por ejemplo, del 2 al 8 Derecho Privado, que es lo que en buena ley no se traducía como derecho privado, sino tenía que ver con todo familiar, sucesiones, civil, obligaciones, contratos, comercial, empresa, todo esto. Después el 9 el derecho penal y del 10 al 12 de cuestiones administrativas, lo que hoy conocemos como derecho administrativo. Esto es una interpretación nuestra actual, evidentemente en la historia, pero para que entendieran que ellos empezaron a hacer una sistemática que
tiene una característica básica y fundamental que va a ser la de, el primer punto es las ramas del derecho. Ramas del derecho. Si haces libros, grandes compilaciones y libros que tienen que ver con, y tienes claro que son ámbitos diferentes, una cosa es civil con elementos familiares, sucesorios, ¿no? De obligaciones y contratos, ¿no? Y cuestiones así, ¿qué es lo que estás entonces? En los comicios, dice Ángel, discutían las leyes que proponía el magistrado y después el Senado se encargaba de aprobarla, posteriormente de ratificada. Eso es relativo, Ángel, depende de la época, depende si estás hablando de la República o del Imperio, porque los comicios eran independientes completamente en la República y ellos discutían decisiones, discutían leyes y las aprobaban ellos y eran vigentes. ¿Qué es lo que pasa? Que el tribuno de la plebe hacía, por ejemplo, los comicios plebeyos, y de ahí sale la palabra plebiscito, hacían sus decisiones y no las podía vetar el Senado, ni el Senado las tenía que aprobar, para nada. Al revés. De hecho, el único que podía vetar alguna decisión del Senado era el propio tribuno de la plebe por mandato del comicio plebeyo. Entonces, eso es relativo. El Senado no siempre aprobaba las leyes de los comicios, depende, ni mucho menos. No. No sé si eso está exactamente en el texto, pero eso depende de cada época y depende. Ya después, posteriormente en el Imperio, el Senado adquirió mucha fuerza. Y claro, es muy probable que si estás hablando del Imperio, adquirió mucha fuerza y casi los comicios tomaban muy pocas decisiones. Y es probable que este proceso sea imperial, pero no en la República. Entonces, bueno, volvemos a este punto que es el punto de cómo empezaron ellos a hacer estas codificaciones separando las materias jurídicas, las ramas del derecho. Hay una separación por materias. Y esto es una sistemática, ahí es donde tenemos que pararnos. ¿Qué cosa es el sistema jurídico románico? Pues justamente esto. Nosotros tenemos separados estos libros de civil, después el libro de penal, todo lo que tiene que ver con el penal. E incluso ellos empiezan a separar lo que es, por ejemplo, los conceptos básicos de los procedimientos, que esto es otra cosa. Una cosa son los delitos, por ejemplo, en penal, qué tipo de delitos hay, y otra cosa es el procedimiento penal. Igual en los libros de civil. Una cosa es todo lo que tenga que ver con la familia, el matrimonio, etcétera, etcétera. Otra cosa con las sucesiones, los testamentos, etcétera, las obligaciones, los contratos. Y otra cosa son los procedimientos. Y esto lo empiezan a hacer ellos. Esto es una lógica abstracta impresionante del derecho romano, del derecho romano, y ellos entonces están perfilando una organicidad, una sistemática que tiene nuestro sistema jurídico, que es primero la división de ramas del derecho, que tiene que ver por yo le llamo materias, pero materia jurídica, pero es materia, puede ser por materias de lo que ustedes ven en clases incluso, pero también materias como especialización, ¿no? Como qué es lo que tiene que ver con qué cosa. Y justamente lo importante de esto es que esto nos lleva también a una organización, y esto es muy relevante, y esto es muy aristotélico, y esto es muy Aristóteles, que la filosofía aristotélica y la forma de ordenar el conocimiento desde el punto de vista aristotélico era muy, muy importante. Es una organización de las materias que primero son de lo particular a lo general, esto lo voy a explicar bien mejor la próxima clase, y de lo general a lo particular. ¿Qué cosa es la organización de lo particular a lo general? Justamente las codificaciones. A ver, ¿quién me dice qué método es este? De lo particular a lo general. ¿Qué método es? Es un método de conocimiento. ¿Qué método es? ¿Saben? No saben. ¿El de silogismos jurídicos, perdón? Particular a lo general, no, es al revés.
Es justamente al revés. Es decir, los silogismo jurídico es de lo general a lo particular, que es el deductivo. Y sí, hay un y es de los silogismos acá. El otro es método inductivo, ¿no? Exacto, muy bien, gracias. Silogismo. Apaguen sus micrófonos, por favor. El inductivo. Muy bien, gracias, Ángel. Que es el de lo particular a lo general. Esto se los voy a explicar mejor la próxima clase porque ya nos queda muy poco tiempo. Les voy a pedir sinceramente también, si quieren conversar conmigo, dialogar, o se conectan antes, que es lo que yo dije muchas veces, o me piden una asesoría y vienen en masa y me dicen todo lo que quieren. Pero no nos da tiempo terminar las clases. Es complicado esto. Y yo entiendo, yo entiendo que quieren conversar, no hay ningún problema, pero por favor vayan pasando su lista. Habían llegado cerca de 41, ahora hay 37. No, voy a pasar lista por los últimos que están. Entonces, para ir cerrando, empezó esta organicidad, división de ramas del derecho, separación por materias y especialización, y que eso se ve muy claro en las codificaciones durante todo el imperio, ya se las mencioné, leen los textos, ahí está, muy bien. Y al final, y en el fondo, ¿qué dices? ¿Cómo organizas esto internamente? ¿Cuál es la organización interna que tienes? Pues usas justamente el silogismo, el método, este es el método aristotélico, el método lógico aristotélico. Es un método, el método lógico aristotélico es un método inductivo-deductivo. Inductivo de lo particular a lo general y deductivo de lo general a lo particular. Quiero que esto lo entiendan muy bien porque esta es la organicidad interna del derecho que ocurrió en Roma inicialmente. Les voy a decir rápido, el inductivo de lo particular a lo general es a partir de los casos. Si tú tienes muchos casos, que son los edictos, el edicto perpetuo famoso es una compilación de todas las decisiones de las magistraturas y era resolviendo casos. Si tú tienes eso, tú tienes que, son cuestiones particulares que las vas uniendo y generas un concepto general sobre algo. Eso es de lo particular a lo general. No es que tú es que quiero que entiendan, no es que tú agarres que los cuestores y los censores tomaban determinadas decisiones y entonces tú vas copiando todas las decisiones de ellos. No, lo que vas es de esas decisiones generando instituciones. Y ahí va generando la importancia de lo que es un registro, por ejemplo, el registro civil, por qué tienes que registrar la propiedad, y todos esos comentarios lo van haciendo los jurisconsultos y después los jurisprudentes. Y va generando instituciones. El matrimonio, ¿cómo es el matrimonio? ¿Qué implica que una persona se muere? ¿A quién le deja sus bienes? Pues hay que generar el testamento. Pues todo eso se fue dando en casos. Entonces, eso es lo que tú después generas con el edicto perpetuo. Generas compilación de todas esas decisiones, pero vas haciendo como una estructuración que implica la explicación de las instituciones. Y eso es a partir de los casos, generas principios generales. Casos, principios, y eso lo hicieron los jurisprudentes y los jurisconsultos. A partir de los casos generas primeros principios. ¿Cuál es el primer principio? El testamento. ¿Qué es un testamento? ¿Qué es un contrato? ¿Qué son las obligaciones y los derechos? ¿Qué es una persona jurídica? ¿Se entiende? Esos son los primeros principios, los conceptos. Y eso lo vas compilando y vas dejando por escrito instituciones jurídicas. Y después haces el famoso general de los particulares, que ya una vez que tengas esas compilaciones, las aplicas con el silogismo jurídico. Ay, disculpen, que bien dice, que bien comentó Viviana, pero que es la segunda parte del método, es ya tienes los primeros principios, entonces ahora los aplicas, ¿no? Esto es un testamento intestado, esto es un testamento hológrafo, por ejemplo. El testamento hay que hacer un testamento, esta persona no dejó testamento, por tanto está intestado, y si está intestado hay que hacer tal procedimiento. Esto es un testamento hológrafo. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona escribió antes de morir, mediante su voluntad, lo que quería dejar con sus bienes y sus cosas. Y acá sí hay un testamento notariado. ¿Por qué es importante registrarlo? Porque la voluntad, todo eso se fue construyendo en estas épocas. Muchas de esas instituciones, no todas, pero muchas sí. Y sobre todo la forma de pensar lo jurídico mediante materias y ramas.
hasta aquí lo vamos a dejar. La próxima clase, pasen lista, por favor. No sé si ya pasaron lista todos y todas. La próxima clase vamos a seguir y terminar el sistema jurídico románico, ¿vale? El miércoles. Y vuelvo y repito, si tienen alguna queja o algo, pídanme asesoría, nos vemos o nos vemos antes, podemos entrar a las 5, por ejemplo. Yo puedo entrar a las 5 a conectarme y ustedes se conectan y me van comentando todas las cosas, ¿vale? Bueno, ahora sí nos tenemos que ir. Muchas gracias. Y disculpen, pero ya tenemos que terminar la clase. Gracias, maestra. Gracias. Hasta luego. Gracias, profesora. Hasta luego. Bueno, Hasta luego, profesora. ¿ya pasaron lista todos? Ya, gracias. Bueno. Déjame salgo. Hasta luego.